noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Film Un Amor. Su servidor Héctor González. Antonio Álvarez. Aquí estamos para compartirles que estamos iniciando este gran proyecto el día de hoy. La verdad ha sido increíble estar trabajando con Toño. Gracias. Sí, Toño, ha sido muy gratificante tu ayuda y tu empeño en este proyecto. Y pues bueno, vamos para adelante. Aquí vamos a estar hablando solo de cine. Esa es nuestra materia, es lo que nos interesa y es lo que queremos que ustedes perciban o capten. ¿Te late? Muchas gracias, Héctor, por invitarme a este proyecto, que yo sé que pues, ya llevas bastante tiempo ahí gestándolo. Entonces, es un gusto estar aquí contigo y vamos a platicar de cine. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que cuando me lo platicó Toño, me quedé pasmado. Y la verdad es un tema que tal vez contrapone todo eso que yo creo de algunas cosas o sobre el cine al día de hoy. Entonces por eso como que me contrapunteaba. Pero cuando Toño me explicó cuál era el fondo de este tema, no dudé para nada en que hoy nos puedas platicar del tema que nos traes. Claro que sí, con gusto, Héctor. Mira, el tema del cual vamos a platicar en el capítulo de hoy es la desmitificación del cine mexicano. Este tema, si bien salió a colación derivado de algunas pláticas e impresiones que hemos tenido con muchas personas, incluso... Debo reconocer que cuando me lo dijiste, al otro día lo busqué y no encontré nada. No existe como tal, pero no quiere decir que esté de boca en boca, ya que de ahí sale todo. Probablemente en pláticas que ustedes también o han escuchado o han dicho, tenemos este paradigma en el cual asociamos al cine mexicano solamente con ciertas vertientes, las vertientes de cine de narcotráfico, las comedias románticas, como si solamente fuese esas vertientes las que se hace el cine mexicano. Creemos que solamente existen esas. Entonces, estamos aquí hoy para comprobarles que no es solamente el cine que se produce en nuestro país. Platícanos, por favor. Claro que sí, con gusto. Digo, primero que nada sí me gustaría justificar el por qué se hace ese cine, ¿no? El cine ese de narcotráfico y comedias románticas surgen como una representación de la realidad. Al final del día eso es el cine. El cine te está diciendo un reflejo de cómo es tu situación, muchas veces son aspectos socioculturales. Entonces, en nuestro caso, es lo que vemos, es el día de hoy, estamos viendo corrupción, estamos viendo narcotráfico. Entonces, ¿de qué te voy a contar historia? De esos temas. Claro. En el caso de la comedia romántica, vamos a llamarlo del polo opuesto, como estamos tan inmersos en esa naturaleza violenta, queremos un escaparate de esas noticias crueles, queremos no pensar en nuestra rutina, no pensar en nuestra realidad, entonces prefieren tener unas historias más ligeras, que sean mero entretenimiento. Es correcto. Mero entretenimiento. Y es válido, no estamos diciendo que sean películas malas o buenas, eso no, yo creo que es importante hacer esa aclaración, pero de igual forma, regresando a la representación esta del entorno sociocultural, es como hay ejemplos en otros países, ¿no? Tenemos por ahí, no sé, la película Tierra de Nadie, que es una película que hace ya algunos años ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Está ahí ambientada en lo que es el conflicto de los Balcanes, en Bosnia. Nadie más puede contar esa historia más que alguien que fuera de allá, alguien que tuviera esa visión, alguien que supiera por dónde van las historias. Claro, si nosotros hubiéramos estado en ese contexto, nosotros pudiéramos tener los elementos para poder escribir ese tipo de historias. Y el conocimiento vivencial, ¿no? Al final del día muchos autores, digo, existen los directores que hacen películas por encargo, pero en el caso de los autores es gente muy comprometida que está con la historia y entre más lo cree, entre más lo vive, más te puede dar una experiencia vívida a nivel película, ¿no? Claro. En el caso del narcotráfico yo creo que hay ejemplos muy destacables. Tenemos el cine de Luis Estrada, por ahí hizo El Infierno, El Infierno, que fue una película muy buena, muy cruda,
Tenemos también La dictadura perfecta de él también. también ahí que fue más enfocado en todo este tema de la política, Claro. También corrupción, yo creo que es uno de los puntos que siempre se ven dentro del cine de Luis Estrada. Amate Escalante, también con la película de Eli, nos retrató el entorno de la violencia. Entonces yo creo que son ejemplos, sí siguen ese patrón. No estamos diciendo que no los estamos demeritando, al contrario, han tenido su reconocimiento, han tenido también esta parte de aceptación con el público, pero bueno, les vamos a platicar de ciertos casos, ciertas películas que se han ido por otra corriente, han decidido arriesgarse e ir por temas que tienen que ver con el terror, con la ciencia ficción, y es algo innovador que muchas veces ni siquiera sabemos que se está maquilando eso en nuestro país. Y yo cabe hacer mención de que yo juraba que en México no se hacía ciencia ficción, y ahora me doy cuenta de que tenemos películas extraordinarias. Claro que sí. De vueltas en el tiempo. Así como y hoy vamos a hablar de eso. Sí, está súper interesante. Y vamos a ver algunas. Escogimos algunas que sí representan esta tendencia. Y bueno, me las presentó Toño. Ya algunas las había visto hace tiempo, pero no las tenía tan presentes. Sí, yo creo que ahí partimos de muchas películas, vamos a llamarle contemporáneas, de 2010 en adelante, salvo un caso que es del 93. También es importante delimitar que, a pesar que en la época de oro del cine mexicano se produjeron muy buenas películas aquí en el país, incluso estuvimos casi a la altura de Hollywood. No vamos a hablar de ese cine, no vamos a hablar tampoco de películas de ficheras, aquí estamos englobándonos más en cuanto a cine más contemporáneo, para que también tengan estas opciones que pueden disfrutar a través de las plataformas streaming, y pues también darle esta oportunidad a los cineastas, ¿no? Claro, y hablando de streaming, vamos a estar en nuestras redes sociales. En un momento va a salir por ahí nuestras redes sociales, en donde nos van a poder ver por Facebook y por YouTube. Es correcto, los invitamos a que las visiten y también nos sigan. Aquí nos vamos a estar viendo de manera periódica en su programa Filmona. Sí, y si entran a Facebook, pues bueno, que le den like a nuestra página, y si entran a YouTube, pues bueno, que se suscriban a nuestro canal y que le den clic a la campanita para que les puedan llegar las notificaciones cuando subamos nuestros futuros capítulos. Y les compartimos que vamos a estar con ustedes todos los jueves a las 8:30 de la noche para poder platicar, y bueno, ustedes puedan tener información de primera mano sobre temas de interés y temas de profundidad, porque creo que vamos a hablar mucho de ello. Bueno, ¿qué te parece si iniciamos, Héctor? Me parece muy bien. Vamos. Bueno, de la película que vamos a comenzar a platicarles es el caso que les comentaba hace un momento, de 1993, es nada más y nada menos que la ópera prima del señor Guillermo del Toro, el cual es un director que actualmente ya está muy consolidado, pero bueno, su ópera prima, La Invención de Cronos, yo creo que para ese entonces mostró algo muy innovador, que era un cine de fantasía, un cine que mezclaba horror, una historia que estaba bien narrada. Incluso podríamos ahí destacar algunos aspectos como lo es el maquillaje, algunos puntos que no se veían mucho dentro del cine de esa época, y yo creo que Guillermo lo hizo con su ópera prima. Y aparte el manejo de los personajes, ¿no? Es correcto. El manejo de los personajes fue sumamente importante, y de los elementos, ¿no? De los elementos como tal. Síguenos platicando, yo aquí metiendo, pero no. Bueno, ahí como dato cultural, la película de La Invención de Cronos obtuvo el Ariel a Mejor Película, Mejor Director y también a Mejor Guión. Y dentro del elenco pues también acompañan a Del Toro, Federico Lupi, y también Ron Perlman, que muchos lo ubicamos como Hellboy, quien lo interpretó en las primeras versiones, no en esta última, pero él también participó en esta película. ¿De qué trata Cronos? Bueno, Cronos es una
historia que está basada en un artefacto Ujú. que tiene ahí la capacidad de darle ciertas virtudes a la persona que lo utilice, que lo vea a través de tipo un rejuvenecimiento. Así es, sí, sí, sí. Y Como al una final, fuente de la juventud. como una fuente de la juventud, Ujú. pero también esto lo hace como una especie de vampiro. Entonces ahí donde entra esta parte de mezcla de géneros. Y todo lo vemos bajo la óptica de un dueño de una tienda de antigüedades que encuentra el artefacto de Cronos. Y al verse inmiscuido en el uso del mismo y que siente esta revitalización, pues comienza a utilizarlo de manera constante, siendo que también hay un antagonista que lo está buscando y va a hacer hasta lo imposible para arrebatárselo. No, para obtenerlo. Exacto. ¿No? Para obtenerlo, porque se da cuenta de que existe y de que esa persona lo tiene. Así es, yo creo que ahí Guillermo del Toro hizo algo muy innovador en su momento, que después también sirvió de influencia para futuros cineastas, y ahí está el caso de Cronos, el cual ustedes pueden visitar o revisitar, tal cual como sea el caso. Actualmente lo pueden ver a través de YouTube o en Prime Video, para que también ahí vuelvan a disfrutar ahí del trabajo que nos dejó el señor del Toro. Súper interesante. Y aparte, lo más interesante es que nos refleja una figura, un elemento como el vampiro, pero sin todos los elementos de Hollywood. Y eso lo hace ser innovador. Es correcto, hay como dato curioso, pues viendo la película en ningún momento hablan o dicen la palabra vampiro, vampirismo, claro. No. Yo creo que todo lo dejan a la interpretación, ya que se manejan cuestiones que nosotros ya tenemos en nuestro colectivo. Estamos hablando de los rayos del sol, la sed de sangre, todos estos elementos están ahí, los pero ajos, no lo plata. mencionan, todo eso no lo mencionan. Entonces yo creo que es también uno de los grandes aciertos. Así como también, digo, yo creo que una de las principales virtudes que tiene Guillermo del Toro es ese vasto imaginario que puede crear mundos fantásticos que se componen de muchos elementos. Entonces a partir de ahí ya lo estaba perfilando pues toda su vida siguió a todos esos personajes míticos, sí. A todos esos personajes mitológicos, ¿no? Sí, Guillermo del Toro es un cinéfilo de corazón, vio películas de monstruos de las de hace mucho tiempo, las películas de Paramount, de los monstruos clásicos, de Frankenstein, de Drácula, el hombre lobo. Entonces yo creo que fueron fuente de inspiración para su trabajo que después veríamos en sus películas. Súper interesante, Toño. Y esto nos lleva a hacer una reflexión sobre que tenemos cine de terror real, porque sí, como tú bien dices, todo es inferido, nada es vivido, entonces nos lleva a ese punto de así sentir, esa como terror, claustrofobia, estar viendo, inmerso en ese mundo. Claro, y también no se basa en estos recursos convencionales como los jump scares. Yo creo que también le da peso a los personajes, que es un punto que muchos omiten o deciden irse directo a aquellos sustos, a aquellos impactos, mientras que él sabe que lo importante es crear estas redes, estas relaciones con los personajes, ¿no? En este caso, yo creo que la relación más fuerte es la que se presenta con el protagonista y su nieta, ya que de ahí desde el inicio se ve que es algo que se tiene muy fuerte y todo a través de la película se va a ver que gira alrededor de. Sí, porque fluye a través de que él quiere seguir viviendo para estar con su... Así es, y también digo, hay ciertos elementos ahí en su ópera prima que después veremos replicados en sus futuras películas, pero bueno, eso lo vamos a platicar en otro capítulo que de hecho se va a tratar de óperas primas, pero de esta vez desmitificando el cine mexicano. Ahí teníamos a Cronos, cine que mezcla el horror con la fantasía. Perfecto. Y pues bueno, esta va a ser una claro. de muchas. La primera que platicamos, es Cronos, y bueno, la segunda película de la cual les vamos a platicar tiene una relación con Cronos, ya que el director, de nombre Jorge Michel Grau,
él decidió hacer un pequeño homenaje a ciertos personajes que salen en la película de Cronos, entonces también los van a ver en su película de nombre Somos lo que hay. Somos lo que hay es una película que salió en 2010 y también retoma un poquito este género del horror, pero a diferencia del cine del Toro, es que no es tan tema romántico, este tema fantástico, es un poco más cruda, retrata el tema del canibalismo y no es sino más que la alegoría hacia la violencia que vivimos el día a día, ¿no? Así es. Y yo estuve viendo estuve leyendo y aparte viendo esta película en la que nos lleva desde que empieza ese ritual, ¿no? Hay un ritual ahí, el abuelo es el que... Ahí no, ahí es el patriarca, en realidad el papá. Digo, les contamos un poquito acerca de la sinopsis de la película. Es una familia de caníbales, la cual se ve en serio conflicto cuando el patriarca, la familia, pues muere. Entonces ahora tienen que ver quién va a ser el encargado de proveer la comida. Como son caníbales, pues buscan también ahí la carne humana. Sí, y la esposa es la que toma el control del ritual. Ahí hay un tema medio complicado en el cual por términos de sucesión se ve que tiene que ser el hijo mayor, pero la mamá también tiene este tema autoritario, como bien lo mencionas. Entonces es interesante ver cómo interactúan estos personajes y cuál es la postura de cada uno. Y yo creo que también uno de los aspectos a destacar a nivel cinematográfico es la fotografía, ya que maneja una parte de la composición que está muy bien cuidada, está ambientada en la Ciudad de México, entonces vemos algunos lugares que parecen muy comunes para lo que es todo nuestro sector, todo lo que es nuestro transporte público, las colonias, y también ahí está el retrato, ¿no? De lo que hablamos al principio, lo que es la representación de nuestra realidad, está ahí. Simplemente le ponen unas pizcas ahí de algo de horror, canibalismo, y ahí tienes tu película, la cual también tiene esta parte de innovación. Si no mal recuerdo, el cine hollywoodense hizo un remake de esta película. Es correcto. Ese también es otro dato que yo creo que no... Porque eso está súper interesante. Sí, y yo creo que ese dato, no sé, yo te voy a compartir cómo veía las cosas... igual y antes de conocer este tipo de casos, ¿no? Normalmente ves que hacen ciertas películas que son de impecable manufactura y que después te enteras que es como, ¿sabes qué? Fue remake de otra, ¿no? Pero aquí se basaron en una película mexicana a la cual, digo, desafortunadamente no le fue tan bien en taquilla, fue un sector más independiente, pocas copias, sin embargo... hicieron su remake gringo que se llama We Are What We Are, la cual también pues ahí tuvo sus buenos comentarios dentro de la crítica. Y yo creo que Somos lo que hay, tienen que darle ahí la oportunidad, esa la pueden encontrar a través de la página de Filmin Latino. Filmin Latino es una muy buena página en la cual también puedes encontrar propuestas de este tipo de cine, ¿no? Más independiente. Muy bien, pues esto que nos platicas, aparte es súper importante que nuestro cine mexicano de esta época sea tomado en cuenta con mucho peso para invertir en su historia y adaptarla a una película gringa. Sí, yo creo que sí, no hay que menospreciar lo que es el talento al final del día. Es este lado que es osado, que tienden a arriesgarse, independientemente que no vayas a obtener las grandes remuneraciones, ¿no? Simplemente el autor de esta película, Jorge Michel, este año creo que sí salió otra película de él que se llama Perdida. Digo, no es un remake de la gringa, se llama Perdida y está más bien basada en otra película mexicana que también nos demostró que el señor sabe lo que hace. Claro. Y ese es el cine que hoy estamos hablando. Así es, todo ese cine que no cae dentro de esos convencionalismos que igual los invitamos a que lo vean, ¿no? Continuando. Con las recomendaciones que les estamos haciendo, igual también yo creo que uno de los temas que ahí estamos haciéndoles mucho hincapié es cómo el cine del Toro impactó a otros autores.
no es la excepción el siguiente director, que es Isaac Svan. Isaac Svan, yo creo que es de esas promesas que actualmente tenemos en nuestro cine mexicano, Claro. que también explora mucho los géneros que tienen que ver con ciencia ficción y terror, fantasía. Uno de sus cortometrajes de nombre Cosas Feas fue alabado incluso también por el mismo Del Toro. Entonces ya también existe ya esta línea y él ha tomado también las riendas y dice, ¿sabes qué? Yo también voy a contar mis historias, se compromete mucho con sus historias y también acaba de destacar que su último largometraje pues ya lo trabajó en Hollywood, entonces es alguien que ha ido creciendo, se ha ido moviendo en toda esta maquinaria de la industria. Y eso está muy bien que nuestros cineastas crezcan, pero claro que sí. se queden aquí. Desgraciadamente, ahí es un tema complicado. Desgraciadamente, pues bueno, tenemos a tres grandes, son mexicanos y que hoy por hoy trabajan allí enfrente, ¿no? Pues desgraciada o afortunadamente, porque yo sí te puedo decir que varias de las películas que han hecho en el extranjero difícilmente las pudieron haber hecho aquí con algún tipo de apoyo o con alguna productora. Entonces tienen que migrar, tienen que vivirlo en donde está la industria, aprender todas estas técnicas. Y qué mejor, digo, ahorita tenemos el caso reciente de Cuarón y Roma, que después de que aprendió todo en Hollywood, muchas técnicas, la siguiente película que decidió hacer fue regresar aquí. Fue una historia muy personal, muy íntima, y pues yo creo que de los premios no les vamos a contar, ¿no? Qué mejor carta de presentación tiene Cuarón, ¿no? Pero bueno, regresando a la película que les íbamos a comentar en este caso Isaac Svan, son dos películas que les vamos a decir de Isaac Svan. La primera es El Incidente. El Incidente salió por ahí de 2014. Sí. Y yo creo que, bueno, esta película también la pueden ver en Filmin Latino. Su estreno fue en Cannes, en el Festival de Sitges y en Los Cabos. Ahí actúan tanto Nailea Norlin como también Hernán Mendoza. Y bueno, ¿de qué va El Incidente? El Incidente narra un caso particular, una experiencia en la cual cierta gente se queda atorada en un escenario infinito. Por un lado tenemos a unos hermanos y un detective que se quedan atrapados en unas escaleras infinitas. Y por otro lado tenemos a una familia, la cual van en una autopista, llegan a una gasolinera y de repente empiezan a vivir ese ciclo una y otra vez, así como si fuera también este universo infinito. Aparte que lo saben, porque lo dicen. Sí, estamos viviendo. ¿Por qué pasamos otra vez por aquí, papá? Y el señor le dice, pues porque estamos en una carrera infinita. Claro que sí, yo creo que ahí fue arriesgado porque no se ha visto también ese lado de ciencia ficción con los recursos que Isaac utiliza, porque también no estamos hablando de la gran producción. Él se acopló con los recursos que tenía y yo creo que eso también es un aspecto que muchas veces mucha gente no se anima a explorar estos géneros porque los consideran muy inalcanzables o muy caros, o muy costosos, muy fuera de su alcance, ¿no? Entonces ahí vemos ahí que con la imaginación que se tenga pueden lograr muy lejos, pueden lograr llegar a ser muy lejos. Claro, y aparte maneja elementos como la explosión, ¿no? La explosión, hay una explosión en la escena donde se reflejan en los dos planos. Y pues aquí tenemos un movimiento en el tiempo y de prolongar la existencia tremendo. Y es más, hasta cierto punto, imagínate yo que lo estaba viendo, o sea, llega al grado de ser claustrofóbica, aunque tenga un plano abierto en una carretera. Yo creo que ahí el punto que también se pretendía dentro de la historia, como bien lo mencionaste, la claustrofobia, pero es una metáfora al tiempo, ¿no? Es una metáfora sobre todo a lo que vivimos. Muchas veces, para los casos que tenemos cierta rutina dentro de nuestras vidas, que siempre se hace una cosa una y otra vez y de repente te das cuenta de que, oye, ya pasó un buen de tiempo, ya pasaron varios años. Entonces tú lo puedes ver reflejado en el incidente y no te sientes tampoco tan ajeno a la historia. Sí, no te sientes ajeno. Y aparte, pues bueno, siempre nos va a llevar a esa cotidianidad, ¿no? Y aparte ese punto de acumular.
Sí, ¿no? también. Porque hay un punto que se me hizo muy interesante sobre toda esta una máquina que les da snacks, ¿no? Claro. Y van acumulando y acumulando y acumulando, que nos hace referencia a mucha de la experiencia que tiene la gente en esa parte de acumular por escasez. Sí, yo creo que el incidente sí te deja ahí el tema de la reflexión. Digo, las críticas fueron ahora sí que encontradas cuando salió. Por un lado también tenemos esta parte de que es arriesgada, es provocadora. Y por otro lado, si no estás acostumbrado también a este tipo de cine, pues puede caer en temas de que no es tan fácil de digerir, ¿no? Es más, podrías caer en el punto de que no es ciencia ficción. Podrías caer, pero pues ahí también ya estás hablando de la situación que te orilla a estar, es como una especie de episodio de La Dimensión Desconocida. De hecho son dos. Así es. Son dos porque al final son dos universos que están paralelos y que tienen ese hilo conductor de infinito. Así es. ¿No? Está súper interesante. La verdad se la recomendamos que la vean. ¿Nos puedes repetir a dónde la pueden encontrar? Claro que sí, la película El Incidente la pueden encontrar en Filmin Latino y les digo, pues también esa plataforma es muy interesante que la exploren por también el tipo de cine que pueden ahí explorar. Y pues bueno, vamos a hacer un paréntesis. Les pido de favor que está apareciendo en este momento en pantalla nuestras redes sociales para que nos den like y nos sigan en YouTube. Muy bien, pues continuamos. ¿Podemos continuar? Claro que sí. Continuamos. Después de hablar de esta película de Isaac Svan, él también hizo otro trabajo que también iba sobre la línea esta mística, dimensión desconocida, pero ahora se fue a otro tipo de formato. De hecho, estamos hablando de Los Parecidos, de Similars, una película que está ambientada en una fecha muy recordada por los mexicanos, que es el 2 de octubre del 68. Contrario a lo que muchos pensarían, pues no se trata de el movimiento estudiantil de Tlatelolco, no se trata de eso. Sí hay un trasfondo ahí, pero el enfoque, el entorno donde se desenvuelve la película es en una estación de autobuses, una noche lluviosa, la cual de repente empiezan a llegar varios individuos que al parecer no tienen nada que ver uno con el otro. Conexión. Pareciera que no, pero digo, después empieza a suceder que todos estos individuos empiezan a tomar la cara de uno mismo. Entonces esto sucede sin razón aparente, lo cual también los lleva a ellos a cuestionarse qué es lo que está pasando, entran en conflicto. El hecho de que esté ambientada también así en el 68, lo que hizo Isaac es ponerle esta estética de película viejita, se puede notar así como que si fuera un celuloide desgastado. También digo, se destaca la parte del vestuario, de cómo se ambientó el set. Yo creo que eso de la ambientación sí fue algo que sí logró mucho su cometido. Algo que me llamó muchísimo la atención fue que de inicio no nos muestran un protagonista. Es correcto. Todos son protagonistas. Yo de repente veo a una persona que habla náhuatl, así muy mística, y está hablando náhuatl todo el tiempo. Pero ella, pues bueno, Isaac nos lleva a que ella es la protagonista en su momento y después a los demás. Y cada uno es protagonista. Llega un momento en que dices, bueno, que todos están ahí, ¿no? Creo que todos tienen una carga emocional. Claro, todos tienen un peso y por algo están ahí. Y digo, no les vamos a spoilear la película ni el fin, pero conforme pasa la película te van diciendo un poquito la justificación de esta situación, ¿no? Entonces también es una alternativa que vale la pena que le echen un vistazo. También lo que está haciendo ahorita también Isaac, ¿no? Digo, la otra película, digo, no la vamos a comentar aquí porque cae fuera de nuestro alcance, pero digo, Isaac también trabajó después en el extranjero en una película que todavía no se exhibe, que se llama Parallel, pero
es una promesa que vale la pena tener ahí. No, y aparte estas dos películas que nos platicas tienen de diferencia solamente un año. Así es, digo, ahí también fue situación de que iba estrenando el incidente y después ya también la otra ya la estaba festivaleando, entonces también fue una serie de cuestiones. Es paralela ahí, pues, y volvió a utilizar su ciencia ficción haciendo cosas paralelas, ¿no? Así es. Para que vean cómo un cineasta puede proyectar hasta en su propia realidad lo que está plasmando en su película, ¿no? Está súper interesante y pues bueno. Esa no olviden, la pueden disfrutar en redes como YouTube o en Cinépolis Click, ahí pueden ver los parecidos de Similars y yo creo que también va a romper este paradigma del cual estamos hablando, ¿no? De esta idea que tenemos del cine mexicano. Todos estos casos que les hemos comentado son propuestas hasta cierto punto innovadoras y arriesgadas. Originales también. Completamente originales, que eso también nos lleva a un punto muy importante, que es la creatividad en México es vasta y suficiente para poder tener una industria bastante sólida. Sí, yo creo que ahí el talento se tiene, sin embargo, pues también no tenemos este modelo de ver al mismo cine como una industria, sino que se ve como algo más aislado, entonces yo creo que es complicado ahí, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué otro tema? Bueno, ¿qué otra película nos trae? Bueno, mira, finalmente vamos a platicar acerca de una película que en lo personal me gustó mucho y yo creo que la puse dentro de mis favoritas de esta última década. En un inicio hablamos de Amat Escalante y que él se exploró temas del narcotráfico como en Eli, pero bueno, después él nos trajo la película en cuestión que se llama La Región Salvaje. La Región Salvaje es de 2016 y bueno, él la estrenó en el Festival de Venecia, donde ganó el León de Plata a Mejor Director. Es una película protagonizada por Ruth Ramos y por Simón Bucio. ¿De qué trata La Región Salvaje? Bueno, la región Salvaje está basada en ciertas películas como la de Possession, que también no sé si la han visto, se la recomiendo, pero bueno, es un triángulo amoroso en el cual están relacionadas ciertas personas que viven en Guanajuato, pero aquí el elemento sorpresa es que parte de este triángulo está conformado por un ser extraterrestre con forma de pulpo, el cual tiene ciertas relaciones carnales con los seres humanos. Esta relación es muy enfermiza y es también complementaria, es decir, no solamente es del monstruo hacia la persona, sino se crea una codependencia ahí entre ambas figuras. Un enlace. Así es, hay un enlace ahí entre ellos, a pesar de que también aborde este tema muy de ciencia ficción. Y también tiene ahí la parte de los efectos especiales que fueron muy bien realizados. Ustedes lo ven y lo ven con una manufactura digna de otro tipo de productoras, efectos especiales internacionales, etcétera. Claro, y se ve muy clara, se ve muy concisa. Claro que sí, y también tiene su trasfondo, ¿no? Su crítica a la sociedad, su crítica a esta parte de homofobia, incluso también hay personajes donde se cuenta una historia ahí, pero digo, no les vamos a contar mucho para no arruinarles la experiencia, lo que sí es de que a mí me gustó mucho por este aspecto de que lo veías como una historia tan local, una historia que puedes ver en un municipio de algún estado y de repente le ponen este elemento fantástico y agarra otro giro. En realidad es algo que a mí me gustó por la parte innovadora, ¿no? Sí, porque esa historia nos lleva a ver de algo normal o cotidiano, te saca de ese punto, te ponen a un extraterrestre y ese extraterrestre que tampoco es como humano, entonces ahí también hay un tema, ¿no? Porque regularmente los extraterrestres nos representan pues, parecidos a uno, ¿no? Y aquí te lo presentan como un pulpo, entonces dices, ay, aquí hay más cosas debajo. Claro que sí, ahí también es
el rumbo que va a tomar la película conforme se desarrollan los personajes es el que más te entra en shock, sobre todo por este conflicto que hay entre los personajes, ¿no? Ok, pues bueno, ¿tendrás algo más que acotar? No, yo creo que les hemos dejado buenas recomendaciones para que vayan y las vean. En el caso de esta última de La Región Salvaje, bueno, la pueden ver en Cinépolis Click, en YouTube, y también la pueden encontrar en iTunes. Y recuerden, todo esto que les estamos platicando, si tienen alguna duda, alguna inquietud, escríbanos en nuestras redes para que nosotros directamente les vamos a contestar y vamos a estar muy presentes en esa parte de interacción. Si ustedes tienen duda o algo, no duden en escribirnos. Escríbanos a las redes sociales y también pues ahí vamos a estar en contacto. Vamos a ver diferentes temas en estos programas y esperemos si sea de su agrado. Así es. Y pues muchas gracias, Toño. Ha sido todo un placer estar aquí en este capítulo 0 y en este piloto que les va a encantar. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana y buenas noches. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.